Hay historias que nunca han sido contadas, historias que parecen inventadas, historias que comienzan como cualquier otra, que te hacen pensar durante días, porque detrás de cada historia hay alguien como tú y como yo, y lo más inquietante es que ocurrieron de verdad. Aquí no venimos a inventar historias, venimos a descubrirla. Así que ponte cómodo, apaga las distracciones y quédate hasta el final, porque hay historias que escuchas y hay otras que se quedan contigo. Y quizá la próxima historia sea una que jamás puedas olvidar. Bienvenidos y bienvenidas a El Confesionario. Mi prima Donna y yo tenemos una relación bastante complicada desde hace varios años. Antes éramos muy cercanas, pero con el tiempo empecé a notar un patrón en su forma de comportarse. Suele ser muy controladora, toma decisiones que muchas veces terminan generando problemas y, cuando las cosas salen mal, normalmente busca a alguien más a quien culpar. También tiene un carácter bastante fuerte, se enoja con facilidad, grita, dice muchas groserías y suele desquitarse con las personas que no están de acuerdo con ella. Por eso, la mayoría de mi familia aprendió a tratarla con mucho cuidado, como si todos tuviéramos que estar pendientes de no decir o hacer algo que pudiera hacerla explotar, mientras que otros familiares simplemente decidieron alejarse por completo. Yo, a pesar de todo, seguí manteniendo contacto con ella porque quiero muchísimo a sus dos hijos, que tienen 8 y 10 años. Donna y su ex esposo Paul terminaron su matrimonio en diciembre del 2024, después de haber estado juntos durante 18 años. Paul me contó personalmente algunas de las razones por las que decidió irse, y además yo viví con ellos durante 8 meses, así que muchas de las cosas que voy a contar no las sé por rumores ni por lo que alguien más me dijo, sino porque las vi personalmente. Durante su matrimonio, Donna se negó a conseguir un trabajo, ni siquiera de medio tiempo. Originalmente habían acordado que ella se quedaría en casa mientras los niños fueran pequeños, porque pagar una guardería habría sido demasiado caro y de esa manera podían ahorrarse ese gasto. El problema fue que incluso cuando los dos niños empezaron a ir a la escuela, ella siguió negándose a trabajar. Esto terminó poniendo una presión enorme sobre Paul, porque él tenía que hacerse cargo prácticamente solo de la parte económica y llegaba a casa todos los días completamente agotado, tanto física como mentalmente. Mientras tanto, Donna pasaba bastante tiempo fumando marihuana. Incluso cuando los niños estaban en casa. Muchas veces se quedaba en el cuarto de atrás o se iba a una especie de gazebo que tenían afuera para fumar. Cuando los niños se acercaban porque querían jugar con ella o simplemente pasar tiempo juntos, muchas veces les daba su teléfono y les decía que se fueran a jugar adentro. Por lo que yo pude ver durante el tiempo que viví con ellos, casi nunca se ponía al corriente con las responsabilidades de la casa y tampoco cocinaba con frecuencia. Muchas veces terminaban pidiendo comida con el dinero de Paul o ella le pedía dinero a su papá. Además de todo eso, Donna siempre ha sido una persona bastante ruidosa y enojona. Era común escucharla gritar o decir groserías y, según Paul, durante años intentó que ella trabajara en esos problemas porque no quería que sus hijos crecieran en un ambiente así, pero nunca consiguió que realmente cambiara su comportamiento. Finalmente, después de 18 años juntos, Paul decidió terminar la relación y se fue a vivir a una cabaña que los dos tenían. Después de la separación, Donna empezó a buscar una especie de propósito en su vida y decidió pasar gran parte de su tiempo en un centro donde ayudaba a personas que tenían problemas con adicciones, personas sin hogar y gente que también estaba lidiando con problemas legales. Yo, sinceramente, admiraba esa parte de ella porque me parecía bueno y quisiera ayudar a otras personas. Pero el problema fue que esa nueva actividad empezó a afectar directamente a sus hijos. En varias ocasiones, Donna los dejaba solos en casa durante varias horas mientras ella se iba al centro. Cuando Paul se enteró, obviamente se molestó muchísimo y en lugar de simplemente asegurarse de que siempre hubiera otro adulto presente cuando ella tuviera que salir, Donna decidió inscribir a su hijo mayor
en un curso corto sobre cómo quedarse solo en casa. Para ser justa, su papá, es decir, el abuelo de los niños, empezó a ayudarlos más y algunas veces se quedaba con ellos, así que con el tiempo dejaron de estar solos con tanta frecuencia. Pero la situación que finalmente terminó destruyendo nuestra relación ocurrió hace un par de meses. Donna había conocido en este centro a un adolescente de 16 años que se había escapado de un hogar de acogida y decidió dejarlo quedarse en su casa. En algún momento, el adolescente terminó quedándose solo con sus dos hijos y ocurrió algo muy serio que involucró a uno de ellos. No quiero explicar exactamente qué sucedió, porque se trata de menores, pero fue algo suficientemente grave como para que yo quisiera y yo sintiera que no podía simplemente hacer como si nada hubiera pasado. No quiero explicar exactamente qué sucedió, porque se trata de menores, pero fue algo suficientemente grave como para que yo sintiera que no podía simplemente hacer como si nada hubiera pasado. Lo que más me perturbó, además del incidente en sí, fue la manera en que Donna me lo contó. En lugar de hablar de ello como algo profundamente serio y traumático que le había ocurrido a su hijo, lo contaba casi como si fuera un drama familiar o un chisme increíble que acababa de suceder. Yo estaba tratando de procesar todo lo que me estaba diciendo, así que le pregunté si Paul sabía lo que había pasado. Me dijo que no. Entonces le pregunté por qué no se lo había contado, y ahí fue cuando me explicó que tenía miedo de que Paul intentara quitarle a los niños. Incluso me dijo que específicamente les había pedido a sus hijos que no le contaran a su papá lo que había ocurrido. En ese momento me quedé completamente en shock. Después le pregunté qué había hecho con el adolescente y me explicó que lo había llevado en su carro de regreso al centro y lo había dejado ahí. Según Donna, durante el camino él iba llorando, preguntándole a dónde lo iba a llevar y suplicándole que simplemente lo dejara regresar al centro. Hasta el día de hoy pienso que en ese momento debía haber hecho más preguntas. Estaba tan sorprendida por todo lo que me acababa de contar que no reaccioné como probablemente debería haberlo hecho. Debí preguntarle directamente si pensaba reportar lo ocurrido, si iba a hacerse responsable de alguna manera, o si alguien más estaba interviniendo, pero lo cierto es que no lo hice. Lo único que tenía claro era que ella no pensaba contarle nada a Paul y que, además, había pedido a los niños que se lo ocultaran. Por mis experiencias anteriores con Donna, también sabía que intentar tener una conversación seria con ella sobre algo así probablemente terminaría en gritos, insultos y una discusión enorme que no llevaría a ninguna parte. Yo tengo mucha ansiedad cuando se trata de confrontaciones y conflictos, así que en ese momento simplemente me excusé, pasé un poco más de tiempo con los niños y después me fui a mi casa. Pero una vez que llegué no pude dejar de pensar en lo que me había contado. Mientras más vueltas le daba, más sentía que Paul tenía derecho a saber lo que le había ocurrido a su hijo. No solamente porque había sucedido algo muy serio, sino porque Donna me había dicho claramente que ella no pensaba contárselo y que incluso había intentado que los propios niños se lo ocultaran. Finalmente decidí llamarlo. Paul quedó completamente impactado y horrorizado cuando se enteró. Yo no quería que Donna supiera que había sido yo quien habló con él, porque sabía que se iba a poner furiosa y también tenía miedo de que como consecuencia ya no me permitiera ver a los niños. Por eso le pedí a Paul que hablara con ellos y que les diera la oportunidad de contarle por sí mismos lo que había pasado. Gracias a Dios, uno de los niños terminó hablando. Después de escuchar lo ocurrido directamente de su hijo, Paul presentó inmediatamente una denuncia ante la policía y desde entonces ha intentado mantenerme al margen de los detalles, involucrándome solamente cuando ha sido necesario. Durante aproximadamente un mes y medio, Donna no tuvo idea de que yo había hablado con Paul, pero después, de repente, empezó a bombardearme con mensajes y llamadas, preguntándome si había estado hablando con su ex esposo. Ella sabe perfectamente que la honestidad es algo muy importante para mí y también sabe que si alguien me hace una pregunta directa, no voy a mentir. Si no quiero responder algo, normalmente prefiero quedarme callada. Así que cuando dejé de contestarle, creo que empezó a juntar las piezas y a sospechar lo que había ocurrido.
Finalmente decidí responderle y le dije que iba a ser honesta con ella, porque sabía perfectamente lo importante que era para mí la honestidad. Le dije que sí, que había hablado con Paul, pero que no lo había hecho para lastimarla, traicionarla o meterla en problemas. Lo hice porque había visto cosas que realmente me habían preocupado con respecto a los niños y sentía que no podía cargar con algo así yo sola. Para mí, la seguridad y el bienestar de los niños estaban por encima de cualquier otra cosa. Donna se puso furiosa. Me dijo que la había traicionado, que había destruido la confianza dentro de la familia y que quedaba claro que mis lealtades no estaban con ellos. Según ella, antes de hablar con Paul, yo debía haber hablado con ella, con su papá, con alguno de sus amigos o con cualquiera de las personas que ella consideraba parte de nuestra familia. También me dijo que ya no quería que yo formara parte de su círculo íntimo. Aclaró que no era porque no quisiera que estuviera cerca de sus hijos, ni porque no confiara en mí con ellos, sino porque, según ella, ya no podía confiar en mí. Y esa parte fue la que más me costó entender. No podía comprender cómo podía considerar una traición algo que yo había hecho precisamente porque estaba preocupada por la seguridad de sus hijos. Ella misma reconoció que mis intenciones habían sido protegerlos, pero aún así consideraba que lo que hice había sido una acción en su contra. Durante la conversación también admitió que no había pensado bien en los riesgos antes de permitir que el adolescente se quedara en su casa. Sin embargo, culpó a sus propios padres por no haberla criado bien y por no haber enseñado a manejar correctamente los riesgos. Después incluso me dijo que se alegraba de que a mí sí me hubieran criado bien y me hubieran enseñado cómo manejar ese tipo de situaciones. Una parte de mí siente que en el fondo ella entiende por qué tomó la decisión que tomé, aunque probablemente no quiera reconocerlo. Una parte de mí siente, en el fondo, que ella entiende por qué tomé la decisión que tomé, aunque probablemente no quiera reconocerlo. Yo sí he intentado entender su punto de vista. Puedo entender que tuviera miedo de perder la custodia de sus hijos y que estuviera aterrada de lo que pudiera pasar si Paul se enteraba. También puedo entender que tuviera miedo de las consecuencias de lo que había sucedido, pero al mismo tiempo sigo pensando que Paul tenía todo el derecho de saber lo que le había pasado a su hijo, especialmente después de que Donna decidió que ella misma no se lo iba a contar. Incluso intenté explicárselo de otra manera. Le pregunté que si las cosas hubieran sido al revés y algo serio hubiera ocurrido mientras los niños estaban bajo el cuidado de Paul, ella no querría enterarse inmediatamente. Realmente preferiría que Paul se lo contara primero a sus amigos o a su familia, en lugar de decírselo a ella. No tuve una respuesta muy clara para eso. Después me enteré de que, una vez que intervino la policía, Donna se comunicó con ellos e intentó conseguir que retiraran los cargos contra el adolescente. Eso terminó reforzando todavía más mi idea de que había hecho lo correcto al asegurarme de que Paul supiera lo que había pasado. Me preocupaba que, si la situación no se manejaba correctamente, algo parecido pudiera terminar ocurriéndole a otro niño. Yo normalmente hago todo lo posible por evitar los conflictos, especialmente cuando se trata de Donna, pero esta vez sentí que la situación había llegado demasiado lejos y que simplemente quedarme callada no era una opción para mí. Cuando ella me dijo que esperaba que yo estuviera feliz con mi decisión, porque nuestra amistad se había perdido como consecuencia de lo que hice, le respondí que estaba bien, porque mi relación con ella no era más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos. Después me enteré de que, una vez que intervino la policía, Donna se comunicó con ellos e intentó conseguir que retiraran los cargos contra el adolescente. Eso terminó reforzando todavía más mi idea de que había hecho lo correcto al asegurarme de que Paul supiera lo que había pasado. Me preocupaba que, si la situación no se manejaba correctamente, algo parecido pudiera terminar ocurriendo al otro niño. Yo normalmente hago todo lo posible por evitar los conflictos, especialmente cuando se trata de Donna, pero esta vez sentí que la situación había llegado demasiado lejos y que simplemente quedarme callada no era una opción para mí. Cuando ella me dijo que esperaba que yo estuviera feliz con mi decisión porque nuestra amistad se había perdido como consecuencia de lo que hice, le respondí que estaba bien, porque mi relación con ella no era más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos. Desde entonces bloqueé a Donna, porque cada mensaje que recibía de ella hacía que mi ansiedad se disparara. Desde entonces bloqueé a Donna porque cada mensaje que recibía de ella hacía que mi ansiedad se disparara. Después de tantos años de conflictos parecidos, finalmente acepté que no podía seguir manteniendo una relación con ella.
Sigo pensando que hice lo correcto al asegurarme de que Paul supiera lo que había pasado, aunque al mismo tiempo una parte de mí todavía se pregunta si debí haber intentado confrontar a Donna de una manera más directa antes de acudir a él. Hay algo más que Donna no sabe. En realidad, sí hablé con una de sus amigas cercanas sobre lo ocurrido. También se lo conté con mi mamá, que es su tía y a nuestro tío en común. Hay algo más que Donna no sabe. En realidad sí hablé con una de sus amigas cercanas sobre lo ocurrido. También se lo conté a mi mamá, que es su tía, y a nuestro tío en común. Los tres me dijeron que creían que Paul necesitaba saberlo y que yo había tomado la decisión correcta. No se lo dije a Donna cuando me reclamó porque no quería que también terminara enojándose con ellos. Así que ahora estoy aquí preguntándome si realmente hice las cosas de la mejor manera posible. Sé que quizá pude haber manejado algunas partes de la situación de otra forma, pero sigo pensando que cuando se trata de la seguridad de un niño, hay momentos en los que la lealtad hacia un familiar tiene que pasar a segundo plano. Aún así, no puedo evitar preguntarme si debía haber intentado hablar con Donna una última vez antes de contactar a Paul. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Recuerda que si quisieras compartirnos alguna historia, puedes escribirnos por mensaje directo en cualquiera de nuestras cuentas por TikTok, Instagram, YouTube o por correo. Estaremos muy felices de recibirla y de contarla. Recuerda que también todo puede ser anónimo si tú así lo deseas. No olvides suscribirte y darnos un like.